Tengo ustedes muy buenos días, Nicolás Galiese es mi nombre, soy periodista y docente, les doy la bienvenida a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Me encuentro acompañado por la escritora tandilense Aixa Betsabe Molina. Aixa, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer estar acá. Muchas gracias, es un honor para mí poder entrevistarte, porque hace tiempo que habíamos establecido el contacto y por diferentes razones no se había podido materializar, pero esta entrevista tan esperada coincide justo con el lanzamiento reciente de Santanía, tu tercer libro. Así es, sí, es mi tercer bebé sí, literalmente salió hace un mes, 2 meses. Nada, bueno, re interesante que la entrevista se dé ahora porque es el libro que más cariño ha recibido desde su momento porque, bueno, la gente a mí ya me conoce y este, tuvo un muy lindo recibimiento. Vamos a profundizar en Santanía, considerando que es tu primer libro de editorial extranjera. Exactamente, sí. ¿Cómo llegaste a eso? Es decir, la historia ya la tenías escrita, obviamente después vamos a ir a Las Piedras que Laten y su secuela, pero es algo que vos lo preparaste en este último año y la historia gustó, interesó en el extranjero. ¿Podemos ahondar un poquito en eso? Sí, ya de hecho Santanía es un borrador que me viene acompañando desde hace bastante tiempo ya. Mientras iba escribiendo la segunda parte de Las Piedras que Laten, ese libro ya había empezado, o sea, apenas terminé de publicar el primero y empecé el segundo, me surgió la idea de Santanía, lo empecé a escribir y demás, y bueno, yo lo veía como un proyecto que lo iba a seguir postergando porque me urgía la segunda parte de Las Piedras que Laten. Nada, cuando quise acabar, yo pensé que iba a ser un relato, sinceramente, un relato así corto. Terminó siendo el libro más largo que tengo, pero bueno, cosas que pasan. Eh, Nada, cuando quise acordar tenía un libro de 400 páginas y bueno, ese borrador me acompañó, como te decía, por mucho tiempo y bueno, momentos muy significativos para mí, así muy de idas y vueltas, de tropiezos grandes y de levantarse porque no quedaba otra, para seguir creciendo, ¿no? No lo digo como algo malo. Y claro, al momento de querer publicarlo y demás, yo ya tenía una carrera, un público formado, bueno, unos lectores que querían leer cosas distintas de mí, saber un poco más de mí. Y ese borrador, si bien pensé en no publicarlo, se dio el momento especial, digamos, para hacerlo. ¿Y por qué pensaste en no publicarlo? Dentro de lo que obviamente quieras comunicar, ¿había algo que tal vez no te convencía, no considerabas que era el momento, había cuestiones de temas económicos o de lanzamiento que creías que no era oportuno? Y en realidad era porque no, Santanía es muy distinto a Las Piedras que Laten. Yo, al Un libro momento de más empezar a oscuro. escribir, claro, sí, al momento de empezar a escribirlo, yo, o sea, la ambición era escribir algo que sea completamente distinto, ya como para ir incursionando quizás en otros géneros, en otro tipo de tonos, en otro tipo de públicos también. Y quedó algo, no te digo que así radicalmente distinto, pero distinto. O sea, la esencia del libro es muy distinta a la de Las Piedras que Laten, y yo ahí tenía un poco de duda porque la gente, no sé, no sabía si se habían acostumbrado ya a Las Piedras que Laten y esperaban algo similar. Pero bueno, también es como un proyecto que fue bastante experimental para mí. Por eso también un poco de duda, a ver si lo había hecho bien, si me quedaba mejor con lo que es la fantasía, el realismo mágico. Y ahora, vos mencionabas esto importante que Las Piedras que Laten, Ejército de Ánimas de 2024, empezaste ya a tener en paralelo la creatividad y por así decirlo, la inspiración para Santanía. Que Así es. habrá sido difícil mientras terminabas uno, hacer el otro y que no se te produzca un enredo, por lo menos, no en la narrativa, pero sí en separar bien, en que cada uno tenga su lucidez, su espacio en claro, o estoy equivocado con esta idea. Puede ser que estés equivocado, pero ya creo que la facilidad que yo tuve con ambos proyectos y el por qué los pude llevar es el hecho de que eran muy distintos el uno del otro. Ajá. Y ya partimos con el hecho de que la protagonista de Santanía, si bien se entendería con la de Las Piedras que Laten, son igualmente completamente distintas. Así que creo yo que por eso no, digamos, puede tener como el límite bastante claro dentro de todo, pero capaz que ahora ponerle con otros proyectos y me está pasando de que como son grandes y uno se entremezcla con el otro, Claro. es difícil capaz poner esa línea.
Y los tiempos también en ese momento, mientras terminabas uno y empezabas con el boceto del otro, ¿te los dividías? ¿Eran cosas que decías, bueno, hoy me quiero poner tantas horas con este proyecto y tantas con el otro? ¿O te ibas dejando vos misma que eso fluya naturalmente? Y yo lo intenté sinceramente, el de ponerme tiempos y demás, pero la verdad que, o sea, si tenía ganas de escribir las piedras que laten, me ponía a escribir las piedras que laten. Si quería escribir Santanía, escribía Santanía. Sí, obviamente la prioridad la tenía las piedras que laten, así que capaz que le dediqué más tiempo a ese, pero porque ya sabía que tenía que seguir desarrollando esa historia. Eh, si bien la intención la tuve así de ponerme horario y bueno, tal, fijar y demás, no, me costó un montón, así que no, no me funcionó eso. En lo mínimo que te conozco, que tiene que ver obviamente con tu costado íntegramente profesional, puede ser que seas alguien que, es una impresión, aunque quiera desconectarse o desenchufarse de la creatividad, del pensamiento y de ponerse a escribir, hasta incluso en las cuestiones más cotidianas como un desayuno o no sé, un paseo o lo que fuera, estás como todo el tiempo maquinando inconscientemente o pensando y proyectando cosas. Puede ser, me dan esa sensación, no es un Sí, prejuicio. sí. No, 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 estás en lo correcto, sí, sí, soy ese tipo de persona, no, o sea, lo que es la escritura a mí me acompaña en todo momento, está pasando en todo momento. Es raro, de hecho, que no esté ocurriendo. Tengo que estar muy concentrada en algo, pero es algo de 24 horas. Y este salto internacional, ¿lo podrías detallar un poquito más de cómo sucedió esta conexión o cómo se abrió este canal que obviamente te traslada a otro continente, si bien es el mismo idioma, pero te abre otras puertas y otro público? Sí, el hecho de haber encontrado ya de por sí a esta editorial fue algo bastante curioso porque se dio todo por redes sociales. Creo que había visto un anuncio publicitario de ellos. Y por las dudas consulté, ¿no? Porque lo que era publicar fuera de Argentina me era más fácil, o sea, pensando en lo que yo tenía como objetivo, ¿no? Que el libro llegase a más personas y que sea más fácil para mí. Porque a mí lo que me ocurrió con las piedras que laten, o sea, estoy conforme con la publicación de la editorial y demás, pero lo que ocurrió es que estaba pensado para que fuera para Argentina nomás. Claro. Y me quedó un poquito chiquito porque para sacar los libros al exterior y demás fue una movida enorme. Eh, Así que ya tenía que apuntar quizás a una editorial de afuera. Bueno, es lo que pensé yo en ese momento, si no lo que pensaba era publicarlo directamente por Amazon, pero no me convencía sinceramente el publicarlo de ese modo. Y ya apuntando a que, bueno, el libro sea mundial, cosa de que sea más fácil para mí. ¿Qué repercusión está teniendo Santanía hasta ahora, tanto en la crítica como también en los lectores? ¿Qué estás recibiendo? Lo que yo noto así muy a manera general, como el libro es medio nuevito todavía, son las primeras impresiones que yo logro captar de la gente que lo ha leído y demás, es que es un libro que ya desde la premisa fue más, generó más expectativa, eh, llegó a más público todavía, si bien la gente a mí me conoce mucho por Instagram, por hacer videos y demás, cuando supieron de este libro, capaz que no le llamó la atención las piedras que laten, pero sí le llamó la atención este. Claro. Este, como que se hizo el abanico capaz un poco más grande y llegó a un público más amplio, creo yo. Y un público que estoy eh, eh, es así que pasan y son malas, no le gustan las injusticias. Es como que lo que yo noto es que todos comparten eso en común. Porque Santa Anía, bueno, es un libro que tenemos una protagonista que cuestiona cosas capaz incómodas, se hablan de temas un poco sensibles, así medio a modo general. Creo que fue eso lo que más repercusión tuvo y bueno, lo que llevó a que sea una ola expansiva. ¿Tiene su versión digital o está solo disponible físicamente? Solo en físico por ahora. Y qué, aprovechando la pregunta, te repregunto, ¿qué sensación o opinión te genera el hecho de que hay una tendencia mundial, hace 20 años cómodos, en nuestro país un poco menos,
pero sí a nivel mundial, de que todo lo que sea en papel, diario, revista y en consecuencia el libro, con menor impacto pero el libro también, está empezando a perderse un poco en el terreno que gana lo digital, por la inmediatez, por el costo. ¿Cómo convives Está con esa bueno. relación? Yo sinceramente no lo veo como algo malo, lo veo como algo que, bueno, yo para mí el libro físico nunca lo van a poder sacar porque el encanto que tiene un libro en físico nunca lo va a superar una tablet o un dispositivo para leer, pero es algo que está bueno porque así más gente joven puede leer. La realidad es que yo cuando empecé a leer, eh, no me gustaba la idea de tener que leer cosas pirateadas, Ah, así en mira. PDFs y demás. O sea que la alternativa de que hagan libros en formato digital me parece buenísimo porque también es más económico, más rápido. Es para no quedarse sin leer, que es lo fundamental, creo yo. Y en tu perspectiva, ¿está a un mediano o largo plazo la idea de digitalizar este tercer libro o no? Sí, 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 de hecho es la intención. Ahora como tuvo buena repercusión el libro así en físico, bueno, vamos a ver hasta dónde llega eso y ya después se sacará el formato digital. Vamos a ir un poco hacia atrás en la línea del tiempo, así después ya retomamos con Las piedras que laten y su secuela. ¿Recordás cuál fue tu primer libro entero que empezaste y terminaste? Eh, 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 Bueno, Seguramente fue de Ernesto Sábato, pero no feo, se me fue el título, pero bueno, fue uno de Ernesto Sábato y sí, consecuente a ese leí El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. ajá. Ay, qué feo, no me acuerdo el título de Sábato. Te incomodé con la pregunta, no estaba en los planes, te incomodé con la pregunta, perdón. No pasa nada. Sábato, ¿es un autor que vos habitualmente leías o leíste ese libro y después incursionaste en otros? ¿Es un tipo de autor que a vos te Lo gusta? leí, pasa que en ese entonces era muy chica cuando lo leí, o sea, me gustó mucho la manera de escribir, pero lo que leí igualmente no lo entendía mucho, lo llegué a entender mejor y apreciar de otra manera ya de más grande. Si bien ese fue el primer acercamiento, el primer libro que me leí completo, fue posteriormente que me volví a encontrar con el autor y seguí leyendo cosas de él. Ajá. Lo pasé por todas partes en ese entonces. Si te pido dos, tres o cuatro, lo que quieras, autores nacionales, que estén vivos o no, e internacionales que a vos te gusten, te resulte placentero sentarte a leer y disfrutar de sus obras, ¿a quiénes mencionas tanto en el plano local como en el internacional? Son más internacionales los que conozco yo. Me gusta mucho la literatura rusa, así que tengo que elegir a Chekhov, eh, a Virginia Woolf, que fue, bueno, nada, como mi exponente, y a Mariana Enríquez. Ajá. Y para aquellos que te ven como no solo una promesa, sino la realidad, vos tenés 24 años y tu primer libro lo publicaste en el 2023 que tenías, bueno, sé que cumplís años en agosto, bien digo. Sí, 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 Investigué. sí. Y sé que vos sos una buena investigadora, eso también lo tomé como cuestión en cuenta y que, a ver si, corregime si estoy desacertado, si Las piedras que laten es una consecuencia tuya de gustos, de observaciones y una investigación local en Tandil. Son como Sí, eslabones sí, que es se así. conectan. Es así. Sí, surgió mucho desde la curiosidad de las piedras que laten porque, como te había comentado anteriormente, no me quedaba conforme con lo poco que se decía de Tandil. Con tantas cosas que había para decir, me parecía muy poco y desde ahí empezó la búsqueda. En plazos, por ponerlo de alguna forma en palabras, ¿cuándo estuvo la idea? ¿Cuándo empezó a desarrollarse y cuándo dijiste sí? Ahora me embarco en este proyecto y quiero materializarlo de las piedras que laten, que desde principio a fin, digamos, 2023 es el fin porque se publica el libro, pero ¿cuánto tiempo llevó desde esa primera idea que, como todo, parece más un sueño, una utopía, una ambición lejana y se va concretando gradualmente? Y todo ocurrió durante pandemia, o sea, lo concreto ocurrió durante pandemia, porque a mí, si vamos más atrás de lo que fue ese entonces, siempre miré documentales así de arqueología, geología, historia, todo ese tipo de cosas que siempre me gustaron. Y ya entrados en pandemia, como había arrancado a estudiar, yo ingresé en 2019 y arranqué a estudiar en pandemia.
Ujú. Nada, medio complicado salir de secundaria y ponerse a estudiar así de esa manera, o sea que tenía mucho tiempo, no sé, no, teníamos muy pocas clases disponibles y demás, así que tuve tiempo para leer, para empezar a dibujar, y bueno, mirar un montón de documentales y ya ahí se prendió una lamparita, pero no, en ningún momento me planteé empezar a escribir, Ajá. porque lo veía como algo súper lejano, si bien siempre me gustó escribir, sinceramente no lo veía posible, no, o sea, es un joven pasatiempo y es estar perdiendo tiempo, sinceramente ese era mi pensamiento. Este, Y entonces ahí la pregunta, ¿cuándo se hizo ese clic? Eso de pensar que lo lejano o lo inverosímil se podía transformar en real. cuando me di cuenta que la carrera que estaba estudiando no era para mí, ¿Y cuál era esa este, carrera? Si se puede saber. acompañamiento terapéutico. Ah, o sea, nada que ver. Nada que ver, sí, sí. Lo que es la psicología me llama mucho la atención a mí, pero me di cuenta de que me llama de un lugar más académico, más para leerlos, pero no para ejercer. Ejercerlo. Me di cuenta de eso en ese momento. Y ahí los estudios superiores quedaron en pausa. Exactamente, sí, sí. Y bueno, fue en ese entretiempo en el que yo dejé la carrera y no sabía qué hacer con mi vida, no sabía o sea, tenía demasiado tiempo libre, ya llegaba un punto en el que yo jodía con que, bueno, voy a empezar a caminar por las paredes. Eh, Me acuerdo que, claro, como no sabía qué hacer, bueno, me puse a hacer un montón de cosas que antes no hacía porque no tenía tiempo. Y entre esas fue escribir. Y esto de la carrera, ¿lo tomaste o lo viviste en su momento como un fracaso, como un traspié lógico, como algo que te repercutió seriamente, o como una especie de crisis interna que abrió el lugar? Porque la palabra crisis también lleva a la oportunidad, ¿no? ¿Fue un poco por eso? Sí, sí, es así. Ya me quedo con eso que acabas de decir, que la crisis lleva a la oportunidad. Porque fue tal cual. No, realmente la carrera yo la había elegido por la salida laboral. Gran error, porque ahí, bueno, había estudiado algo, me di cuenta de que lo que había estudiado en realidad se hace eh, muy al voleo. Y yo capaz ponerle, si tenía gusto por lo que estaba estudiando, lo hacía por vocación. Y ver que en la vida real no pasaba eso, sí, fue como un golpe de realidad medio crudo, sinceramente, medio crudo. Eh, Así que sí, fue como una crisis que después llevó a que, bueno, en el camino sin retorno, empezar a hacer algo que te gusta. Claro, a mí en lo particular no me gustan las frases hechas o las genialidades de que todo lo malo pasa por algo, pero evidentemente en esta situación tuya, la experiencia negativa o este dolor, esta desazón, este momento agrio, te llevó al umbral de una nueva puerta que se abrió. Te he visto recorrer por lo menos una escuela, seguramente han sido más, y tratar con niños chiquitos, hablar, contarles tu experiencia. En Tandil, esto es así. En Tandil y bueno, por videollamada he estado en universidades y bueno, en un par de institutos de Perú. Mirá qué interesante eso. Y con respecto puntualmente con los nenes chiquitos, ¿te pasó de encontrarte con alguien, algún nene, una nena que te ha dicho, yo quiero escribir, de grande quiero ser escritor, me gustaría escribir un libro? Que no digo, a ver, que no suceda, porque por supuesto que sí, pero es menos usual en nenes chiquitos de edad primaria. ¿Y cómo fue ese intercambio? Y fue mágico, sinceramente, porque me vi reflejada yo en muchas, más que nada en muchas niñas, así que yo veía así como calladitas, menuditas, y Más capaz que cuando introvertida. abrían la voz, claro, más que, o sea, y capaz que las escuchabas hablar y vos te quedabas así, como, wow, Dios mío, tiene un montón para decir. Y me pasó en una escuela en particular que yo fui y me esperaban con un regalo, me esperaban con un dibujo que habían hecho, un grupito de tres nenas, que, o sea, querían ser escritoras. Había una que quería ser periodista, me acuerdo, pero las otras dos querían escribir novelas. Este, claro, son el público más chiquitito que tuve, creo que fueron ellas, esas nenas. Habían leído Las piedras que laten, y yo el prejuicio que tuve es que no, bueno, es un libro capaz más juvenil a joven adulto, no sé si lo habrán entendido bien, no, me cerraron la boca. Este,
Sí, me acuerdo que me preguntaban en el momento, ¿y cómo hiciste para saber de tal y tal lugar? ¿Y cómo hiciste para tal y tal cosa? O sea, creo que la experiencia más mágica que me llevé de todo eso fue ese intercambio. Claro, porque también es una edad de mucha inocencia, de mucha ingenuidad, de dulzura, de Mm. esperanza, que no digo que en el ámbito universitario no pase, pero son adultos. Y en la parte universitaria ya entiendo que habrá sido un perfil más académico, teórico, literario, que en sí mismo la experiencia que con los nenes. Contanos, por favor. Sí, de hecho, lo que me pasó bueno, te cuento el Instituto de Perú en particular, un instituto de antropología. Yo antropología es una carrera que yo quería estudiar, que bueno, no se me dio en su momento porque no tengo la carrera acá en mi ciudad. Y claro, un libro, o sea, medio osado, pero medio también peligroso lo que hice, porque el tema de escribir sobre antropología y después hablar con gente que está estudiando antropología, que está muy metida en antropología, ya era como, ay Dios mío, ¿en dónde me estoy metiendo? Estos chicos van a pensar que escribí cualquier cosa, o sea, era como estar en ese lugar de, ay, me estoy metiendo en un lugar en el que no sé, a ver si yo lo hice bien. Claro. Pero fue re interesante el enfoque que le dieron porque ellos directamente, contrario a lo que se piensa, no así muy académico, muy riguroso del método científico, ellos tomaron mucho esto de lo que se dice de los mitos, de las creencias que se transmitieron así de boca en boca por las tribus, creencias, supersticiones, tomaron mucho eso, tomaron esto que yo escribía del mundo de los sueños y demás, y tomaron lo concreto. Y ya de ahí hicieron una apuesta en común, digamos, como para no dejar ningún lugar sin mirar. Y la idea de la actividad me acuerdo que me habían dicho que era, digamos, como armarse una historia sin prejuicios e investigar bien en base a eso, porque cuando investigas sin prejuicios llegas mucho más lejos. ¿Te gustaría ingresar puramente en el género de la investigación en un futuro indeterminado? ¿Es algo que te gustaría desarrollar? ¿Te gustaría profundizar? Sí, me encantaría. Me encantaría, pero creo que es algo que me va a llevar más tiempo, digamos, como profesionalizarlo. O sea, el momento en el que yo lo quiero hacer bien, obviamente. Así me voy a tomar el tiempo como de formarme más. Creo yo que todavía no tengo la madurez como para hacerlo tal como yo me imagino que quiero hacerlo. Claro, crees que sea con mucha consistencia. Tenemos 3 libros en 2 años y meses, día más, día menos, 2 años y meses. El hecho de haber publicado Las Piedras que Laten en 2023, Las Piedras que Laten, Ejército de Ánimas en 2024 y Santanía en 2025, no quiero decir la palabra casualidad, pero ¿fue algo que vos lo pensaste así o los plazos que se establecieron fueron un poco producto de las situaciones que surgieron? Es decir, ¿tenías en mente decir, bueno, publico un libro por año? Sí lo tuve, pero así como un comentario muy al azar fue realmente, no, nunca me imaginé que iba a poder cumplir ese, digamos, es que ni siquiera objetivo, fue como dije, bueno, voy a publicar un libro por año, así, en una conversación de media tarde, ¿no? Ajá. Y se me dio que las cosas fueron así, de esa manera. El hecho de la literatura, la escritura y la literatura, vos desde chica, la investigación y esta curiosidad, este sentido, sé que te gusta el arte también. Sí, 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 así es. ¿Te hizo despertar una sensibilidad y una madurez distinta desde muy chica? Puede ser porque si bien nunca fui así de marginada, yo en algún punto siempre me sentí marginada porque siempre me congeniaba más con gente grande yo. Y Ajá, siempre, bueno, hasta el día de hoy tengo amistades que son mucho más grandes que yo. Mi mejor amiga tiene 42 años. ajá. Este, siempre fui así como, si bien tenía un grupito de amistades y demás, nunca fueron amistades profundas en el sentido de que, bueno, yo congeniaba mucho más con gente más grande, que hablaba capaz de otro tipo de cosas. Así que sí puede ser que lo que fue leer y, bueno, incursionar en el arte, así ya por mi cuenta, me llevó capaz a hacer, a tener otra cabeza, no sé si más madura, pero tener otra cabeza y otro tipo de intereses en ese entonces. Para quien todavía no ha tenido la posibilidad de leerte y está viendo este reportaje, si tendrías que describirte vos misma,
en primera persona, ¿qué tipo de escritora sos? Soy una escritora que bueno, que no tiene la intención de quedarse quieta en un género. Yo lo que quiero y a lo que aspiro es a incursionar en el terror, en el realismo mágico, que bueno, es lo que hice con Las piedras que laten, en la fantasía oscura, como hice con Santanía, en el terror psicológico me gustaría más adelante, distopías. Si tienen que leerme, no esperen leer lo mismo en otro lugar. O sea, mis libros van a ser distintos uno del otro, pero obviamente va a tener algo, perdón, me trabé, algo en común. Claro. Y creo yo que siempre va a haber un mensaje como no incitando a la rebeldía, pero sí incitando al pensamiento propio, a la libertad. Claro, un pensamiento más crítico, eso es lo que querés fomentar. Exactamente. No te pido una primicia, no te pido una exclusiva, porque sería demasiado, pero ¿puede llegar a haber algún proyecto literario? No me digas más que sí o no, pero que esté en gestación, aunque sea mental, a futuro. Tengo varios, Ah, mira, mira. tengo varios y bueno, los estoy llevando en simultáneo, hasta ahora estoy pudiendo, así que sí tengo varios proyectos. Obviamente que la tecnología nos atraviesa a todos desde hace muchísimo tiempo, pero lo charlaba con otros escritores, sos de esas escritoras que tiene su cuadernito, su anotador, su lapicera y románticamente como hace 50 años va anotando, va tachando, va sacando flechas y demás, o hoy por hoy la tecnología, digamos, está a tu entera disposición y ya bueno, te basas todo en la computadora, o todavía haces algo en papel. No, de hecho, lo que es el trabajo mental y de investigación es todo analógico. Ajá. De hecho, sería muy gracioso si te mostrase los cuadernos ahora porque son un mapa y un jeroglífico al mismo tiempo que no se entiende nada. Lo entiendo yo nomás. Yo, aunque no parezca, me llevo bien con la tecnología y demás porque la entiendo, pero hasta por ahí nomás. Yo sí me tengo que quedar con lo analógico y no sé, si un día me sacan la computadora voy a escribir en máquina de escribir. Si me sacan la máquina de escribir, bueno, escribo a mano. No tengo problema por eso. De hecho, prefiero lo analógico mil veces. Si tengo que elegir, lo voy a elegir. Vamos a suponer, a modo de una fantasía, obviamente, atemporal, que tuvieras la posibilidad de tomar, a vos, por ejemplo, ¿qué te gusta tomar? ¿Café, té, mate cocido? ¿Cuál es tu bebida de tarde o de desayuno que es tu predilecta? Té, El té. Vamos a té, suponer que té tuvieras la solo. posibilidad de tomar un té con algún escritor de esta época o no, de otra época, otro siglo incluso, para pedirle un consejo, para escucharlo, escucharla, para intercambiar unas palabras. Tu media hora de té ¿con quién sería esa fantasía? Qué linda pregunta, me encanta. Seguramente sería con Virginia Woolf. Si no, si no con... No, es que no sé qué le preguntaría igual a él. Si no con Oscar Wilde, Ajá, está sería bien. interesante. Sí, sí, hasta se te iluminan los ojos. Hay, en este final ya del reportaje, por supuesto agradeciéndote, hay por así decirlo un personaje, bien entendidamente la pregunta, por supuesto, que vos construiste para las redes sociales de una Ixa más extrovertida, más cómica, que hace algunos videos para darse a conocer, en esa tónica hasta un poco humorística, sofisticada de lo que es Instagram o las redes sociales en sí, que tal vez no va tanto de la mano con tu personalidad genuina, no digo que no sea simpática ni nada, pero que a veces hay que digamos, exagerar o ensanchar algún rasgo virtual para ser más atractivo a nivel multitudinario. Sí, creo yo que sin querer, y bueno, la gente me ha como que ha ayudado a eso, es esto del alter ego. Yo siempre fui muy payasa dentro mío, pero también al mismo tiempo muy introvertida. Así como te mencionaba antes, siempre fui media como, nena, tranquila, callada, medio así de perfil bajo, pero por dentro soy un payaso, y más cuando entro en confianza, soy un payaso. Lo que fueron las redes sociales como que, bueno, me dieron pie a que empiece a mostrar capaz un poco más ese lado mío. Por suerte, en vez de asustar, gustó, le cayó bien a la gente. Pero creo que no deja de ser parte de mí, eso si bien no
es como una partecita más pequeña, obviamente, de lo que vos me ves que estoy siendo ahora. Claro, claro, sí, sí, desde ya. En 3 minutitos que nos quedan, hay una parte de las redes sociales donde, indistintamente del tipo de persona, ya sea escritor, ya sea deportista, ya sea político, más allá de eso, hay un fragmento que creo que nadie lamentablemente escapa, que es la falta de respeto, la ofensa, el comentario fuera de lugar. ¿Cómo eh, sobrellevas esas situaciones y cómo te manejas cuando hay algo que no está en la línea de lo educacional, de lo ubicado? Yo creo que gracias a haber leído mucho, tengo la habilidad suficiente de responder de tal manera de que la persona que está desubicada se sienta desubicada. Muchas veces es así y bueno, he aprendido a identificar cuándo es prudente gastarse y cuándo no. Muchas veces, sinceramente, llego tarde porque en el momento en el que hay un comentario, poner una publicación que lo ven todos, en una publicación donde hay un comentario desubicado, ya cuando yo recién veo, hay 80 comentarios bardeándole a esa persona que me No. faltó de respeto. Fue, bueno, es la magia de haberse hecho de una comunidad muy linda, ¿no? Pero la mayoría de las veces pasa eso, pero ponele cuando no tengo problema en responder, no, como que es difícil ya, igualmente con el comienzo que tuve, que alguien me venga a decir o a querer incomodar diciéndome que no, o que soy menos, o que tal cosa, o que no debo hacer tal cosa. Es como, se puede tomar como egocéntrico, pero es difícil incomodarme en ese sentido, así que No, no, está bien hablar me resbalo. personal. Muchas veces, y esta sí es la última pregunta, agradeciéndote infinitamente el tiempo y la posibilidad, muchas veces he visto en reportajes que es interesante la mecánica esto de hablarle a tu yo del pasado. Bueno, te planteo algo al revés. Si tuvieras la posibilidad que nadie sabe su futuro, ni siquiera en lo inmediato uno lo puede proyectar, y para los más teológicos uno propone y Dios dispone, pero también hay gente que es atea, así que no nos vamos a meter en ese terreno. Si vos tuvieras que pensarte a la X, vos tenés 24, vamos, que fueran 26, estaríamos hablando del 2051. Vos tendrías 50 años el 2051. En un deseo, en una proyección, en cómo te gustaría ser, como escritora, como mujer, como persona, ¿cómo te ves esa Isa del 2021? ¿Todavía de cabello colorado? Puede ser, puede ser. Todo puede pasar. Con el pelo realmente no me animo a apostar. Largo seguro. Largo seguro. Eh, y yo me imagino como una, o sea, a lo que aspiro a hacer, ¿no? Lo que estoy buscando ahora es lo que me imagino para mí, para un futuro. Quizás una persona que bueno, no desubicada, pero sí una persona que no tenga miedo de decir lo que piensa, que eso es algo que hoy por hoy lo sigo trabajando. Alguien que, bueno, madura en el sentido de este tipo de personas que, bueno, vos te das cuenta de que saben un montón de cosas. Me gustaría ser también ese tipo de persona que inspira confianza al momento bueno, si le querés hacer una pregunta, que se animen a hacérsela. Bueno, una persona buena dando consejos, obviamente. Eh, y bueno, más culta, o sea, me encanta la gente culta, a mí así que me gustaría ser culta. Aixa, realmente ha sido un honor poder realizar este reportaje. ¿Te gustan las entrevistas en general o es algo que le escapas? No, ahora me gustan, me gustan. Al principio sí, pero porque empecé teniendo malas entrevistas. Fue como que le tenía medio como respeto, pero no, ahora me gusta. Y sé dónde decir que sí y dónde no. Y te agradezco porque para mí es un honor poder entrevistarte. Estuvimos en el reportaje con la escritora tandilense Aixa Betsabe Molina. Aixa, muchísimas gracias y que tengas buenos días. Igualmente, genio, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Nos encontramos en NG Periodismo en YouTube y Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Muchas gracias y que tengan buenos días.